Hola, bienvenidos a su canal, La Facción del Pensamiento. El tema de hoy va a versar sobre la soledad, los diferentes tipos de soledad que existen y los beneficios incluso que puede tener el sentimiento de la soledad, de sentirse solo. Y explícanos, Luciano, el frasquito. ¿Qué hace este frasco aquí? Ok. Vamos a seguir con la dinámica del jarrón, ya saben. Vamos a sacar papelitos donde van a venir diferentes definiciones sobre la soledad o de cómo se puede concebir a la soledad. Y nosotros vamos a estar comentando al respecto, ¿va? Pero antes de iniciar, no sé si Viri nos pudiera dar su opinión sobre qué es la soledad o cómo es esta sensación de estar solo. Okay. Bueno, el concepto de soledad es esta falta de compañía, ausencia de compañía, ya sea en la persona, con ella misma, o ya sea que no esté una compañía física, o sea, que no estén amigos, o familia o pareja. Ese es el concepto que yo puedo dar de soledad. Yo defino la soledad como un sentimiento ambivalente. Puede ser maravilloso en determinadas circunstancias, pero también puede ser un tanto más depresiva en otras situaciones. La soledad, en definición, pudiera contemplarse como ese contexto en el cual el individuo se encuentra sin compañía, se encuentra aislado. Literalmente de forma individual. Yo la soledad la definiría como la ausencia de individuos significativos para el sujeto y que puede tener como dos vertientes, una que tenga una naturaleza como tal física y otra que estén las personas ahí, y la otra como de percibida, como que esta sensación percibida de la soledad, que también implica como todos estos fundamentos cognitivos, mentales y emocionales. De que puedes estar acompañado, pero sentirte solo, así como puedes estar literalmente solo y de verdad, objetivamente se puede demostrar para el mismo sujeto que hay una ausencia de personas. Sí, depende totalmente de la perspectiva del individuo. Hay quien se siente a gusto con su soledad, que incluso puede ser más creativo, que puede estar haciendo sus actividades y que incluso es más efectivo a la hora de realizar sus tareas. Sin embargo, hay otras personas que sí necesitan de este acompañamiento presencial de otras personas para poder sentirse bien, porque no está acostumbrado a la soledad. De hecho, hay personas que determinan que su propia compañía les es suficiente. Claro. Y aquí es curioso porque puede parecer hasta contradictorio, como un individuo se siente acompañado por sí mismos y al mismo tiempo se encuentra él solo. Sí. Es que también aquí lo curioso es que se tiene que empezar por partir de que el ser humano pues es una existencia que necesita del otro para poder subsistir de manera más plena, y no solamente se tendría que como que totalizar así como la necesidad del otro, sino que tienen que haber como que estos ligeros matices de saber estar en compañía, saber utilizar el apoyo social, basarse de él, pero también, como hemos estado ahorita tocando poco a poco, el basarse también de la propia capacidad, de la propia compañía, para también poder ejercer como que algún proceder en la vida. Sí, y es que tiene un componente evolutivo impresionante, en el sentido de que antes los que estaban excluidos dentro de fuera de la tribu eran los que no podían sobrevivir. Muy bien, ahora empecemos con esta actividad. Yo voy a sacar el primer papelito, lo vamos a comentar, ¿va? Sí. Bien. A ver que no sea atlético. Soledad crónica. Este tipo de soledad no depende de un contexto, sino que se perpetúa en el tiempo, manteniéndose en diferentes ámbitos de la vida de una persona. ¿Qué les puedo comentar al respecto? A mí me hace pensar en que esta soledad se refiere cuando la persona no sabe estar consigo misma. O sea, cuando
por ejemplo, está pasando por situaciones difíciles como una pérdida familiar o una pérdida de pareja, pérdida laboral o no sé, cualquier problema, por el hecho de que no sabe resistir esas emociones o esa emoción incómoda o no sabe cómo afrontar la situación, quiere como no estar solo, o sea, prefiere estar con la gente, prefiere distraerse con la gente o distraerse haciendo otras actividades, pero no estar solo, o sea, estar meramente solo, no lo tolera, o sea, no tolera estar de esa forma. Entonces, a mí me hace pensar que cuando es crónica es cuando pues esta persona no sabe estar sola, o sea, no sabe, aparte de cuando hay dificultades, no sabe en su día a día estar consigo mismo. Eso es lo que me entiendo. Yo también le diría la parte, bueno, yo le diría la parte de las características o disposiciones personales que puede tener el individuo, porque si es una persona introvertida, pues usualmente tiene como que esta indiferencia por la interacción con el otro. Puede a lo mejor tener de causa subyacente que no esté a gusto consigo misma o que pueda ahí albergar algún problemilla, pero también lo vería como que este fundamento de no tengo pleno interés en establecer relación con el otro o él es una persona que está muy a gusto consigo misma, pudiera ser. Como una cuestión de personalidad. Ajá, exacto, al final de cuentas eso. A mí me gustaría puntualizar que aquí quizá habría que poner mucha atención al individuo, porque al tratarse de una soledad crónica quizá pudiera estar viviendo circunstancias que lo están ocasionando, más bien orillando a esa situación. Entonces, por ejemplo, digamos que esté padeciendo de bullying o esté teniendo alguna especie de daño físico, psicológico por parte de algún otro individuo y que eso le dice, sabes que yo no quiero tener contacto social porque quizá me vayan a ocasionar un mayor perjuicio, un mayor daño y yo quiero mejor aislarme y mantenerme alejado de todos. Pocas palabras para definir aquí y puntualizar de forma rápida. Tratándose de la soledad crónica, habría que poner especial atención en la persona para poder determinar si es que estamos frente o no a una situación de posible afectación personal. ¿Les parece que vamos al siguiente? Sí, adelante. Soledad transitoria. Soledad que aparece en situaciones concretas y dura más de unas semanas. Bien, pues aquí la soledad transitoria puede ser, por ejemplo, que te cambies a una nueva escuela o estés en un nuevo trabajo y como estás iniciando apenas a adecuarte y todo esto, pues puedes sentir este sentimiento de la soledad, incluso de que estás excluido porque ya hay grupos predeterminados, definidos y tú te tienes que empezar a adecuar a esto. Entonces empieza este sentimiento de que es algo de una soledad transitoria. Como las migraciones, las personas que llegan a una cultura distinta y se sienten ajenos a ella, empieza a generarse también este sentimiento de como vacío o de como extrañeza por todos los elementos que envuelven a ese lugar al que han caído y pues como comentas, pues se tiene que desarrollar la persona el pensamiento de adaptación para que él se vaya sintiendo poco a poco como integrado en esos esquemas nuevos. O incluso en el fallecimiento, por ejemplo, de tu pareja, si ya es un matrimonio que ya está consolidado, si se muere tu pareja, entonces vas a tener esta sensación transitoria de soledad, de que algo te hace falta. De hecho, con respecto a la soledad transitoria, quizá sea hasta una situación en la cual sea necesaria, porque digamos que hay momentos en los cuales el individuo requiere de soledad. Entonces, quizá, y solo quizá, esta situación sea una circunstancia necesaria para el individuo, dependiendo de las situaciones en las cuales se encuentra inmersa. Quizá la soledad transitoria se refiere implícitamente a una situación en la cual el individuo, al encontrar esta soledad de momentánea, ahora puede recargar sus baterías y volver a la situación con una normalidad un poco más placentera. De hecho, sí, también la soledad transitoria me hace pensar como esos breves momentos o días en los que, no sé, una persona se aísla para valorar una situación que está pasando, que se siente enojado, se siente triste,
Entonces se aísla para pensar de una forma más razonable, o pues sí, yo lo asocio más a eso. Un espacio para un la espacio reflexión. para la reflexión, para sí mismo. No necesariamente que la persona tenga algún problema, sino también puede ser para que él se relaje, simplemente. Sí, o un momento de sano esparcimiento personal. Sí, sí. Exactamente. Voy a sacar el siguiente papelito. Adelante. Pero este no, vamos a ver otro. Bueno. Y vamos a ver qué salió. Dice soledad impuesta. Soledad que es consecuencia de una serie de privaciones. Es la incapacidad de tener relaciones sanas y de manera sostenida por factores objetivos como la falta de recursos, transporte, tiempo libre, nivel socioeconómico, entre otras. Bueno, con respecto a esto, pues sí tenemos que reconocer que hay situaciones en la vida de todas las personas que quizás le van a hacer un poco más difícil la situación de poder interaccionar con otras personas en virtud de, como aquí dice, de sus circunstancias sociales, como lo puede ser la lejanía, el transporte para llegar con los individuos, quizá el tiempo, la profesión, la ocupación, y todas estas cosas ocasionan una soledad del tipo como sin otra alternativa. O sea, no tanto como impuesta, porque nadie es como de esas que yo te impongo. Claro, las situaciones te orillan a que estés aislado. Ajá, sino como una soledad inevitable, ineludible. Sí, como por ejemplo, si una persona, por un decir, fallecen sus padres y es adulta, entonces se ve como en esa situación en la que tiene que vivir solo, podrá decirse, si es por un decir hijo único, Buen ejemplo. o sus hermanos se casaron y es el único que quedó y se murieron sus padres, pues tiene que salir adelante él solo, o sea, sacar lo económico de esa casa, estar solamente con él mismo, podría decirse, ya no va a estar físicamente con otras personas, pero el hecho de que le falten los padres, pues sí lo puede llegar a ver como una soledad negativa. Sí, es interesante cómo la soledad puede ser como un proceso de adaptación o readaptación dentro de un contexto en el que ya está determinado. Exactamente. Sí, pues sí, yo lo trato de ver como que, aunque te la impongan, uno también puede decidir si lo ve como una imposición así negativa o como algo positivo. Pero al final de cuentas, como dijo Carlos, no es ineludible, es algo que tienes que asumir y que tienes que afrontar. Tienes que vivir por qué. Ajá. ¿Les parece si Miri puede sacar el siguiente? Ok, dice soledad psicopatológica. Soledad crónica que genera un desgaste a nivel emocional, cognitivo, social, que inciden directamente en la salud física y mental del individuo, que lo incapacita en su correcto desenvolvimiento en una o varias áreas de su vida. Ahí yo lo vería desde la óptica de los trastornos mentales, por ejemplo, o tipos de personalidad. Por ejemplo, una persona que sea como una que tenga por ejemplo, trastorno de personalidad antisocial, a esa persona generalmente por imposición ahí, relacionándolo ahí sí por una coacción, o no recuerdo cómo se le dice desde el derecho, que lo mantengan encerrado porque pues una persona que representa un riesgo para el prójimo, o también una esquizofrenia que haga permanecer a una persona encerrada que porque tiene delirios que dicen que si sale lo van a matar, o que tiene delirios místicos que le desaparece y se le dice quédate encerrado aquí orando siempre, pudiera ser, o sí, también factores intrínsecos del individuo, como esa percepción de a pesar de que estás acompañado, te sientes solo. Y eso te va a seguir desgastando en las diferentes áreas de la salud mental, en las emociones. Entonces, al tener tal desgaste, se va a volver algo que te va a degenerar y no vas a poder fluir de forma correcta en tus entornos sociales, porque vas a estar todo el tiempo con el sentimiento de estoy solo, la depresión, y puede generar una depresión. Sí, de hecho yo más que nada sí lo asocio a que hay algo que te hace percibir de una forma negativa la soledad, entonces pues sí te quedas como inmerso en esa percepción, o pues sí que ves la soledad de forma mala, o que no debería tenerla, y pues no, o sea, realmente estar con uno mismo es algo que y es una relación contigo mismo, así como tú tienes una relación con la pareja, una relación con los
los amigos, una relación con la familia, es crear una relación contigo, o sea, cuidarte, hablarte, analizarte, conocerte, o sea, es prácticamente hacer lo que haces con los demás, pero contigo. Entonces, si uno empieza como a atender tu persona y atender la relación que tienes contigo, no te vas a sentir solo. O sea, ya la soledad puede verse positiva. Entonces, cuando yo considero que cuando es psicopatológica, es cuando realmente la soledad te está perjudicando por la forma en que la ves o por la forma en que la estás llevando. Yo nada más puntualizar que a lo mejor esta situación de una soledad psicopatológica puede ocasionar un circuito de retroalimentación negativo. Tanto que la soledad perjudique a la patología del individuo y que la patología perjudique aún más, incrementando su soledad. Entonces hay que considerar aquí pues en sí individualmente cuál es la patología específica de la persona para poder tratar y resolver el asunto de tajo, no tanto más por lo superficial, sino a profundizar un tanto más en la circunstancia específica del individuo. Sí, es cierto, porque por ejemplo ante una situación patológica, una enfermedad mental, pues obviamente la persona no va a querer estar consigo misma, o sea, no se va a tolerar, no soporta estar con su mente, o sea, necesita siempre estar con gente. Entonces es como que llega un proceso de terapia para que se enseñe como a entender su situación, su problemática y saber irla resolviendo. Claro, el último papelito, adelante algo. Soledad existencial. Tipo de soledad en el que se encuentra la persona en un estado en el que la sensación de la soledad se mezcla con la duda existencial de para qué se vive y qué es exactamente lo que nos conecta con nosotros. Muy interesante. Bueno, pues aquí la soledad existencial también es producida por diferentes factores. Ya cuando se llega al punto de que el individuo no puede llegar a reconocer o determinar cuáles son los motivos o los objetivos de su vida y llega hasta el punto de que, ¿sabes qué? Mi existencia en mi entorno ya no tiene un fundamento válido para yo seguir aquí, es el detonante principal para generar un aislamiento, por lo tanto una soledad que indudablemente tiene que ser tratado, como por ejemplo desde la perspectiva de la logoterapia que ustedes podrían explicar, en el sentido de tratar de encontrarle una perspectiva de vida al individuo que le permita reencontrar el hilo a su situación, retomarlo y de esa manera procurar un avance progresivo y positivo en ese sentido. O más que retomarlo, también generar uno nuevo. También se puede. Porque si es alguien que perdió desde su perspectiva todo, entonces se necesita toda una reestructuración de este sentido de vida para que de esta manera el individuo tenga esta sensación, estas ganas renovadas de continuar con su existencia. Yo creo que es de esta sensación que a veces le invade a todo ser humano sobre la fragilidad que él puede concebir en comparación con la enorme existencia que le rodea y que le lleva también a hacerse determinados cuestionamientos, tratar de resolver ciertas preguntas, digamos, de clave que llegan a surgir en algún punto y que de ahí también puede partirse para ver si le llegan a determinar algún sentido en su vida. Y es que el ser humano es cíclico. Por ejemplo, si eres una persona que estuvo habituada a un trabajo durante 30 años y después dejas de trabajar, entonces ¿cuál es el sentido de tu existencia? Necesita una renovación. Entonces es cuando tienes que empezarte a plantear este tipo de preguntas para no caer en este vacío existencial, en esta soledad y poder continuar con tu vida. Sí, muy bien, ya por ir matizando. No, adelante. Falta Vivi, tu opinión. Sí, de hecho, a mí se me hace que esta soledad es súper necesaria. Yo pienso que la soledad por algo existe y por algo está en la persona. Entonces, la soledad existencial a mí se me hace importante que exista porque la persona, imagínense si no se conduciera sin objetivos, sin misión, sin sentido, sin propósito. Es como que existir por existir, o sea... Existe pero no eres. Ajá, entonces incluso puede caer en más momentos o caer en una depresión, porque obviamente no entiendes ni para qué, ni por qué, ni para qué existe, o sea... Entonces, te para mí puedes dejar influenciar por otras personas, o sea, al no tener este criterio de al primer estímulo, tú sigues ese estímulo. Eres un recipiente vacío, totalmente. Sí, entonces pienso yo que es una soledad que esa soledad es muy importante que exista para que la persona
se emerja en sí misma y reflexione sobre su vida y conduzca su vida. Su vida no sea conducida por circunstancias tanto externas, sino que también ella puede tener cierto dominio de su vida. Ya para cerrar, no sé si gustan comentar sobre ciertas creencias que se tienen con respecto a la soledad. ¿Qué pudieran comentar al respecto? Una de las creencias es que si el individuo es devoto de estar en la mayoría del tiempo solo, lo consideran inmediatamente como un ser antisocial o asocial. Y eso pues representa un estigma, un paradigma, un estereotipo, pues no puedes tú generalizar el comportamiento del individuo y categorizarlo de tal forma, porque hay variedad de personalidades que tienen que reconocerse como tal y que deberíamos dejar ese prejuicio a un lado para poder reconocer que hay individuos que disfrutan de la soledad de su propia compañía y que es algo totalmente válido para poderlo desarrollar si uno así le place. Yo una creencia que he escuchado mucho es acerca de que hay personas que tienen un pensamiento acerca de que son independientemente, son muy independientes de lo social, que no necesitan de los demás, y pues realmente yo creo que lo llevan como que al exceso, y realmente pues sí necesitas inevitablemente muchas veces de los demás, porque ni modo que te vayas a curar tú mismo, ni modo que te vayas tú vayas a arreglar por tu cuenta, que tengas tú todos los conocimientos que hay que otras personas te pueden ofrecer. Pero yo pienso que cuando lo llevas al exceso, que es cuando yo creo que ya está mal, pues es ahí cuando realmente pues no, o sea, sí necesitamos de los demás con cierta estabilidad. Otra creencia que se puede tener de la soledad es que la gente que prefiere estar sola es gente que está loca. Es gente que ya de primera mano ya es alguien que está loco, que es antisocial, asocial, psicópata, y que no está adecuado a las normas de la sociedad. Entonces, pues es totalmente falso. Yo una creencia que, o sea, algo que he escuchado mucho, es que, voy a tener pareja para no sentirme solo. O sea, eso es muy, muy común. Y realmente la pareja no es la que te va a complementar. O sea, a llenar ese vacío o esa carencia que a lo mejor puede tener la persona, y que a el otro es el que me va a llenar y que me va a hacer sentir acompañado. No, o sea, lo primero estás tú bien, tienes una relación sana contigo mismo, te cuidas, te respetas, te conoces, sales al cine tú solo, porque hay personas que una vez me fui al cine sola, me dijeron, ay, pues qué extraño eso, que te vayas tú solo, que nadie quiso acompañarte, y yo, no, dije, simplemente yo quise ir sola, o sea, yo me quería comprar las palomitas para mí, y yo quería ver esa película sola, y yo quería estar sola, o sea, realmente, si uno sabe estar consigo mismo, salir solo, disfrutar un hobby solo, estar contigo, en los momentos en los que, por ejemplo, no tengas pareja, o una persona, o tu familia te falte o algo, vas a saber lidiar con eso. Si uno sabe estar consigo mismo, si no sabe estar consigo mismo, siempre va a necesitar compañía, o pareja todo el tiempo. Entonces es bien importante, o sea, creo yo, que la gente sí se quite esta idea de que necesito tener a alguien para sentirme acompañado. No, o sea, basta contigo también para estar acompañado. Bien, ¿algo que quisieran agregar? Yo nada más para finalizar, aún en la compañía existe la soledad. Exactamente. Sí, porque también radica la calidad de compañía que te das. Eso tiene mucho que ver. Sí, Entonces, sí, totalmente. Marlon, No, yo así estoy bien. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Pónganos en los comentarios si alguna vez se han sentido solos O si disfrutan de la o si soledad. disfrutan de la soledad, o cualquier cosa que nos quieran comentar. Ahí está la cajita de comentarios y adelante. Suscríbanse. Y le den like. Y activen la campanita, no lo olviden. Totalmente, eso nos apoya para seguir creciendo y aumentar esto. Muchísimas gracias por vernos. Adiós. Hasta la próxima.